Bienvenidos a mi canal, donde compartiremos consejos legales y de recursos humanos para que los apliques en tu día a día. El día de hoy tenemos un tema relacionado directamente al cálculo de los beneficios sociales. La verdad quiero que sea algo muy práctico, que les ayude a calcular rápidamente y de una manera muy sencilla los beneficios sociales. Son dos tips previos al cálculo tanto de las vacaciones como las gratificaciones o la compensación de tiempo de servicio. Es un tema transversal a estos tres beneficios, al cálculo de estos tres beneficios, y yo lo hemos denominado tips previos, ¿ok? Son dos básicamente: la remuneración computable y el tiempo computable. La remuneración computable está referido al hecho de que nosotros en un año determinado podríamos pagar una serie de conceptos distintos al sueldo fijo o al sueldo básico o la remuneración mínima vital que paguemos a nuestros trabajadores, como por ejemplo bonificaciones extraordinarias, el pago por escolaridad, una bonificación por el nacimiento de un hijo, una bonificación por matrimonio, el pago por el cierre de pliego que la empresa asume a favor de los trabajadores también. Todos esos aspectos a veces generan dudas, ¿no? Y nos preguntamos, oye, yo pagué este concepto al trabajador y este concepto yo lo voy a tener que incorporar en el cálculo de los beneficios sociales o no. Esa es una pregunta válida que se puede realizar cualquier persona que va a calcular este tipo de beneficios, y que también, ojo, si es que nosotros a veces calculamos mal un beneficio, puede ser objeto de sanciones, puede ser objeto de perder inclusive una inspección laboral. Así es que es muy delicado ese concepto y es bueno tenerlo claro. Otro aspecto es el tiempo computable. Es mucho más sencillo, está relacionado al periodo de cálculo que nosotros vamos a realizar. Y también otro aspecto que me gusta incorporar dentro de este ítem, llamémoslo así, es el tiempo que labora el trabajador dentro del periodo legal objeto de cálculo. Eso lo vamos a entender mucho mejor cuando pasemos a definir cada uno de estos. Vamos al primer tip referido a la remuneración computable. Son dos aspectos básicamente que quiero resaltar: que la remuneración computable está conformada por la remuneración mínima vital, en caso que nosotros paguemos remuneración mínima vital, y o el sueldo básico, ¿ok? Y a estos conceptos se le tienen que sumar los conceptos remunerativos. Otro aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta es que cada beneficio que yo voy a calcular, sea las vacaciones, las CTS o las gratificaciones, presenta su propia lógica de cálculo, que yo en los videos relacionados a cada uno de los beneficios les voy a dar la fórmula exacta y sencilla para que ustedes la puedan anotar y recordar muy fácilmente. Estos dos puntos tienen que tenerlos en cuenta. Ahora, con el primer punto, algo adicional. Hemos dicho que la remuneración computable está conformada por el sueldo básico o remuneración mínima vital más los conceptos remunerativos. ¿Qué hace remunerativo un concepto? En nuestras normas no existe una definición exacta de los conceptos remunerativos. Sí existe una definición respecto a la remuneración, pero no exactamente de los conceptos que son remunerativos. Pero lo que nos puede ayudar para dilucidar esto es una norma distinta, ¿no? Es una norma que es la llamada ley de CTS, ahí tienen la referencia, en la que establece no una definición de los conceptos remunerativos, pero sí establece una lista. Ojo, no es una definición, sino que es una lista de los conceptos que no son remunerativos. Así que nosotros por descarte podríamos sacar cuáles sí serán un concepto remunerativo. En esta lista, la verdad son varios conceptos que regulan la ley, pero solamente me voy a enfocar en 4 porque no quiero extenderme mucho tampoco en este tutorial. Así es que, por ejemplo, dentro de la lista nos señalan a las gratificaciones extraordinarias, los pagos ocasionales a título de liberalidad del empleador o convención colectiva, por ejemplo. Una gratificación extraordinaria es un pago ocasional a título de liberalidad. Ustedes lo tienen que entender en el sentido de que ese pago no está relacionado a la productividad de un trabajador, no está relacionado a las metas u objetivos que le hayamos asignado directamente al trabajador. Ojo,
Es por ello que es a título de liberalidad. Es simplemente que a mí se me ocurrió como empleador darle una plata a un trabajador. Otro pago es el famoso pago por cierre de pliego, ¿no? El cierre de pliego se da en aquellos casos en los cuales una organización de trabajadores se encuentra negociando con la empresa, ¿ok? Al final de esa negociación, cuando ya finalizó esa negociación, es usual, no sucede siempre, pero casi siempre los trabajadores también negocian el pago por cierre de pliego. Esto es tan sencillo como pagar por el hecho de los trabajadores y la empresa llegar a un acuerdo, ¿ya? Ese concepto que se paga, que muchas veces es muy interesante, no se considera como remuneración, es decir, no entra para el cálculo de beneficios sociales. Otro punto es la movilidad, que está condicionada a la asistencia al centro de labores siempre que sea razonable. Las utilidades que nosotros pagamos a nuestros trabajadores en el mes de marzo tampoco se considera un concepto remunerativo a efectos de cálculo de beneficios, ¿okay? Las condiciones de trabajo, que es el último punto, que es, por ejemplo, yo entrego a mi trabajador, que es un analista, le entrego una computadora, le entrego un celular para que pueda desempeñar sus funciones. Estos bienes que yo le entrego tienen un valor, pero ese valor, si bien yo le entrego al trabajador, está a su disposición, esta laptop, esa laptop es para que desempeñe sus funciones, así es que yo no podría valorizar la misma a efectos de tomarla como base de cálculo de algún beneficio social. Estos son algunos de los conceptos que se encuentran en el artículo 19 que yo les sugiero revisar. Pueden hacer las consultas que consideren también, porque es muy importante que ustedes la tengan clara a efectos de poder considerarlos en su base de cálculo de beneficios. Y otro aspecto mucho más sencillo es el tiempo computable, ¿no? Respecto al tiempo computable, yo lo he dividido en dos para que se pueda entender fácilmente. Uno es el periodo legal materia de cálculo. Por ejemplo, yo quiero calcular la gratificación de julio o diciembre de un año determinado, o la CTS de mayo o la CTS de noviembre, ¿no? Ese es el periodo legal materia de cálculo. Por ejemplo, en el caso de la CTS de mayo, esta será calculada en base al periodo de el 1 de noviembre y termina el 30 de abril. A esa se le denomina la CTS de mayo. Para la CTS de noviembre, yo voy a calcular la misma en base al primer día del mes de mayo y al último día del mes de octubre. Ojo, ese es el periodo legal materia de cálculo que ustedes tienen que considerar. El otro punto es el tiempo a calcularse en meses y o días, que es básicamente el tiempo laborado por el trabajador dentro del periodo legal materia de cálculo. Por ejemplo, si el periodo legal de la gratificación de julio es del 1 de enero hacia el 30 de junio, imagínense el caso de un trabajador que ingresó a laborar dentro de ese periodo y terminó a laborar dentro de ese periodo. Ese tiempo laborado es totalmente distinto al periodo legal, y ese es el tiempo al cual yo les he precisado acá, haciendo una pequeña diferencia que va a ser importante para que ustedes puedan hacer sus cálculos de los beneficios. Se darán cuenta, en cada uno de los videos voy a hacer esa distinción, tanto el periodo legal como el tiempo a calcularse. Eso es todo en cuanto a los tips previos, amigos. Tengan en consideración estos dos conceptos. Pueden hacerme sus consultas y bueno, estos tips previos les ayudará a hacer un mejor cálculo de sus beneficios sociales, un cálculo mucho más rápido y simple, que es la intención de este tutorial. Nos vemos en otro video.